En medio de un vasto campo de maíz, un granjero negro trabajador criaba solo a su hija, dependiendo enteramente de una última cosecha para enviarla a la universidad. De repente, ocurrió un terrible accidente. Un coche fuera de control se estrelló en su campo. Arriesgó su vida para sacar al conductor inconsciente del vehículo momentos antes de que explotara, destruyendo casi todos sus cultivos. Lo que no sabía era que el hombre al que salvó era un famoso multimillonario y que ese acto desinteresado estaba a punto de cambiar la vida de su familia para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. El sol de la mañana proyectaba una suave luz dorada sobre el campo de Kansas, iluminando filas y filas de altos tallos de maíz que se mecían suavemente con la brisa. Una vieja camioneta polvorienta estaba estacionada al borde de un campo de maíz de 20 hectáreas, con el motor todavía caliente después del corto viaje por un camino de grava. Por la puerta abierta apareció Isaiah Carter, un hombre negro de unos 40 años, de hombros anchos, manos curtidas y ojos que reflejaban tanto cansancio como determinación. Vestido con un mono de mezclilla descolorida y una camisa de franela manchada de sudor, llevaba su trabajo como una segunda piel. Sund oscurecido, calloso, fuerte. Este campo, que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, no era solo tierra y tallos para Isaías. Fue un legado. Era un recuerdo. Fue supervivencia. Heredado de sus padres, quienes trabajaron esta misma tierra hasta sus últimos días. El campo era todo lo que quedaba de una historia familiar escrita en lucha y fuerza silenciosa. Isaías nunca lo había abandonado. No cuando sus compañeros de clase se mudaron a las ciudades, no cuando los trabajos se acabaron y ciertamente no después de que su esposa Miriam falleciera 3 años antes debido a una enfermedad que vació sus ahorros y dejó un agujero en su mundo que ninguna cosecha pudo llenar. A partir de ese momento, solo quedaron él y Elina. Su hija, que ahora tiene 17 años, es una niña favorita, de gran corazón y llena de sueños demasiado grandes para que un pueblo tan pequeño los pueda contener. Acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños en Chicago. Isaías todavía recordaba la forma en que se iluminaron sus ojos cuando llegó la carta de aceptación. Cómo bailaba descalza en el porche con el sobreapretado contra el pecho. No tuvo el valor de decirle que aún no sabía cómo lo pagarían. El maizal era su único plan. La cosecha de este año, si el clima se mantiene y los compradores vienen, produciría lo suficiente para cubrir el primer año de matrícula de Alenena, saldar un préstamo bancario pendiente y mantener comida en la mesa para otra temporada. Había ejecutado los números 3 veces. No había margen de error. No hay lugar para equipos rotos, ni para pagos atrasados, ni para la mala suerte. Cada cáscara importaba. Cada tallo tenía peso. Isaías caminó lentamente por el campo, con los ojos escaneando las hojas en busca de señales de plagas o moho. Se inclinó para inspeccionar una zona cerca de la hilera este, donde algunos tallos habían empezado a amarillearse prematuramente. Tomó nota mental de aplicar otra ronda de tratamiento orgánico más tarde ese día. Sus dedos rozaron la seda del maíz suavemente, casi con reverencia. No hablaba con las plantas como lo hacía su padre, pero sentía su silencio, su ritmo, su necesidad, y tal vez, solo tal vez, ellas sentían la suya también. A medida que el sol ascendía, proyectando sombras nítidas entre la rosa verde, Isaías hizo una pausa para secarse la frente y contemplar la tierra. Desde este ángulo, la casa era apenas visible, una estructura pequeña y deteriorada por el clima, con un porche hundido y contraventanas desiguales. Pero era casa. El humo salía en volutas de la chimenea. Elena probablemente estaba preparando avena, como hacía todas las mañanas, tarareando alguna canción desafinada mientras balanceaba un libro de texto en una mano y una cuchara en la otra. Ella no se quejó del colchón viejo ni de los zapatos gastados. Ella simplemente siguió creyendo en él y en el futuro y en la idea de que el trabajo duro todavía significaba algo. Él también lo creyó, incluso si esa creencia tenía un peso tan grande como el cielo de Kansas. Con una última mirada al maíz,
Isaías se volvió hacia el cobertizo de herramientas. Hoy había más que hacer, siempre más. Los tractores necesitaban una puesta a punto. La bomba de riego estaba fallando nuevamente y una pila de facturas sin pagar yacía tranquilamente sobre la encimera de la cocina, esperando recordarle el mundo más allá del campo. Pero por ahora se permitió permanecer en medio de todo. Un hombre arraigado como el cultivo que cuidaba, aferrándose a la fe, al trabajo y a la promesa tácita de que si uno lo da todo, la tierra le dará algo a cambio. Simplemente no sabía aún cuán violentamente esa promesa iba a ser puesta a prueba. Ocurrió poco después del mediodía cuando el sol estaba alto e implacable en el cielo, horneando los caminos de tierra hasta formar una costra dura y haciendo que el sudor corriera de la frente de Isaías más rápido de lo que sus manos callosas podían limpiarlo. Estaba arrodillado junto a la estación de bombeo, apretando una válvula obstinada con una llave oxidada cuando el sonido rompió el silencio. Primero, el chirrido agudo de los neumáticos al chocar contra la grava suelta. Entonces se escuchó un estruendo atronador que partió el aire como si fuera un disparo. Provenía del borde sur del campo de maíz, cerca de la curva donde el camino tenía una curva demasiado pronunciada para cualquiera que no estuviera familiarizado con él. Isaías se congeló solo por un segundo antes de dejar caer la llave inglesa y correr, sus botas golpeando la tierra seca, su respiración entrecortada no por cansancio, sino por una certeza cada vez mayor de que algo había salido terriblemente mal. Mientras corría junto a las hileras de maíz maduro, una columna de humo ya empezaba a elevarse. Cuando llegó al claro, el daño ya era evidente. Un elegante automóvil deportivo negro, de aspecto extranjero y caro, que hacía apenas unas horas relucía, ahora estaba enterrado de frente en el corazón de su maizal. El parabrisas se había agrietado como una telaraña, y de una de las puertas de ala de gaviota colgaba un frasco retorcido de forma antinatural respecto del marco. Las llamas lamían los bajos del vehículo, pequeñas pero crecientes, bailando en ráfagas alrededor del capó roto. El olor a combustible derramado atravesaba el aire del verano con una agudeza ácida. El tiempo se ralentizó. El campo quedó en silencio y Isaías no dudó. Corrió directamente hacia el lado del conductor, tirando de la manija de la puerta, que se negaba a moverse. Dentro, a través de la neblina de humo y vidrio, vio a un hombre desplomado contra el volante, con sangre corriéndole por la sien, los ojos cerrados y el rostro flácido. Isaías agarró una roca cercana y rompió la ventana lateral con todas las fuerzas que le quedaban. Luego metió la mano y se cortó el antebrazo con los fragmentos mientras sacaba al extraño inconsciente de los escombros. El hombre era más pesado de lo que parecía, alto, delgado, pero un peso muerto. Isaías lo cargó sobre un hombro y se tambaleó hacia atrás cuando un destello de llama estalló cerca del tanque de combustible. Estaban a no más de 10 metros del coche cuando se produjo la explosión. El sonido resonó como un trueno, un rugido violento que resonó por los campos y estremeció a Isaías hasta los huesos. Una ráfaga de calor abrasador los persiguió, obligándolo a agacharse y proteger al hombre con su cuerpo. Cuando finalmente se atrevió a mirar atrás, su corazón se hundió. La mitad del maizal, su sustento, su trabajo de la temporada, la matrícula de su hija, ardía ante sus ojos, reducida a llamas anaranjadas y humo negro. Los tallos se curvaron hacia adentro como dedos moribundos. Filas de color verde se convirtieron en cenizas en cuestión de segundos. Todo se estaba convirtiendo en humo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Durante un largo instante, Isaías permaneció allí de pie, respirando agitadamente y con el extraño todavía colgado sobre su hombro. Él no se movió. Él no maldijo, ni gritó, ni cayó de rodillas. Él simplemente observó, no porque no le importara, sino porque cargar con demasiada carga en ese momento lo habría destrozado, y no tenía el lujo de destrozarse. Finalmente, ajustó el peso del hombre y comenzó a caminar hacia la casa, con las botas crujiendo sobre las cáscaras quemadas y el suelo humeante. El extraño gimió débilmente cuando pasaron junto al cobertizo de herramientas, e Aisae miró hacia abajo,
la sangre aún goteaba de su propio brazo. «Tienes suerte», murmuró en voz baja. «Un minuto más y ambos nos iremos». De regreso a la casa, colocó suavemente al hombre en el desgastado sofá de la sala de estar, le quitó la camisa de franela cubierta de hollín y limpió la herida de la cabeza del hombre con un paño húmedo. El fuego, que aún ardía en la distancia, proyectaba un tenue resplandor a través de la ventana, pero Isaías no volvió a mirarlo. Ya había memorizado la forma de la pérdida. Quedó grabado en su mente tan profundamente como la tierra exterior. Lo que importaba ahora era que el hombre estaba vivo, e Isaías, a pesar de todo, había elegido salvarlo, no porque tuviera sentido. El sol de la tarde se había suavizado hasta convertirse en un ámbar oscuro cuando el extraño se movió en el sofá. Isaías estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con una toalla envuelta alrededor de su brazo sangrante, bebiendo lentamente de una taza de café negro que hacía tiempo que se había enfriado. Al otro lado de la habitación, el hombre gimió, se movió y finalmente abrió los ojos, parpadeando ante la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. Polvorientas. Por un momento hubo una confusión, pura y animal, grabada en su rostro, como si no pudiera recordar dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces su mano se dirigió instintivamente a su cabeza, y sus dedos rozaron la sangre seca a lo largo de su sien. Isaías se puso de pie lentamente, sus botas gastadas crujieron contra el piso de madera, y cruzó la habitación sin decir palabra, entregándole al hombre un vaso de agua. El hombre lo tomó con manos temblorosas, lo bebió en 2 tragos y finalmente formuló con voz áspera la pregunta que Isaías había estado esperando. ¿Qué pasó? Isaías respondió simplemente, te estrellaste en mi campo. Tu coche se incendió. Te saqué. No había amargura en su voz, ninguna exigencia de explicación ni disculpa, solo la pura verdad, dicha como un granjero que da noticias del tiempo. El hombre lo miró, luego volvió la vista hacia la ventana, donde el humo aún se enroscaba perezosamente contra el horizonte. Tragó saliva con dificultad, el peso de la comprensión lo golpeó mientras recomponía las implicaciones. Ese era tu maíz, dijo lentamente, como si intentara confirmar la magnitud del daño. Isaías asintió una vez. Casi todo había desaparecido. Siguió un largo silencio, de esos que se extienden entre hombres que no se conocen, pero que de repente están unidos por algo tácito. El hombre se incorporó, haciendo una mueca al sentir la protesta de su espalda, y miró a su alrededor por la modesta habitación. Los muebles eran viejos pero limpios. En la pared del fondo colgaba una foto familiar. Isaías, una versión más joven de sí mismo, de pie junto a una mujer sonriente de ojos amables y una chica de grandes rizos y una sonrisa llena de promesas. La voz de esa chica. De repente, un sonido proveniente del pasillo rompió el silencio. «Papá, ¿está despierto?» Un momento después, apareció en la puerta. Elena, con una camiseta universitaria 3 tallas más grande, sostenía un vaso de limonada y un libro de preparación para el SAT. Sus ojos se posaron en el desconocido en el sofá, cautelosos pero curiosos. Isaías asintió. «Está despierto. Tráele más agua». Elena se adelantó y le ofreció el vaso sin decir palabra. El hombre, todavía aturdido, aún inseguro, lo tomó con un murmullo de agradecimiento, con la mirada fija en el rostro amable de la chica. Había algo humilde en su mirada, no con asombro ni sospecha, sino con la calma serena de alguien acostumbrado a limpiar los desastres de los demás. Una vez que Elena se retiró, Isaías se acomodó en el sillón desgastado frente al hombre y lo observó un instante. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El hombre dudó, y luego respondió, «Alexander». «Alexander Reed». Lo dijo como una confesión, sin esperar reconocimiento, pero el nombre cayó sin peso en la habitación. Isaías simplemente asintió, sin saber que el hombre sentado en su sala era uno de los más ricos del país. Isaías no seguía los mercados. Seguía los patrones climáticos y la acidez del suelo. «Bueno, señor Reed»,
dijo Aisae con voz firme pero cansada. Tiene una conmoción cerebral, pero está vivo. Eso es algo. Alexander bajó la mirada hacia sus manos raspadas, aún envueltas en vendas que Aisae había remendado del cajón de la cocina, y asintió. Sí, dijo en voz baja. Lo es. Durante un rato permanecieron así, dos hombres de mundos opuestos compartiendo el mismo silencio. Entonces Aisae, quizá por instinto, orgullo o algo más profundo, empezó a hablar. No sobre el accidente, ni sobre el maíz arruinado, sino sobre Elena. Le contó a Alexander lo inteligente que era, como había aprendido cálculo por su cuenta en YouTube, que quería estudiar ingeniería biomédica porque su madre había dicho una vez, medio en broma, que su gente necesitaba más médicos y menos cobradores de deudas. Habló con silenciosa reverencia, como quien recita las escrituras. Y Alexander escuchó de verdad por primera vez en mucho tiempo. Volvió a mirar alrededor de la casa y se dio cuenta de las cosas que se había perdido. El sobre con el aviso final, clavado en la nevera. La carta de rechazo de la beca, doblada con cuidado sobre la mesa. El cuaderno de espiral lleno del presupuesto universitario cuidadosamente dibujado por Elena, revisado y marcado con círculos una docena de veces. Esto no era una familia sobreviviendo. Esta era una familia que luchaba por mantenerse a flote con gracia, con dignidad y sin espacio para un fuego más. Cuando Aisae finalmente se levantó para preparar una cafetera, Alexander no dijo nada. No se disculpó. No ofreció dinero. Simplemente se sentó allí, soportando el peso de lo que ahora sabía y sentía, quizás por primera vez en años. Lo que significaba deberle a alguien algo que no se podía medir en dólares. Observó a Aisae moverse en la cocina, observó la puesta de sol en el horizonte, proyectando los bordes quemados del maizal en tonos bronce y tristeza, y comprendió sin que nadie se lo dijera que no solo se había estrellado contra la tierra de alguien. Se había estrellado contra la última oportunidad de un hombre, y ese hombre le había salvado la vida de todos modos. La mañana llegó no con fanfarrias, sino con el zumbido sordo de los insectos y el aroma a tierra quemada aún flotando en el aire. Apenas el sol comenzaba a levantarse en el horizonte cuando Alexander se despertó, parpadeando ante la suave luz que se filtraba por la ventana de la sala. Se incorporó lentamente. Su cuerpo, dolorido pero funcional, el recuerdo del fuego y el rostro de Aisae era la última imagen nítida antes de desmayarse. Por un momento pensó que podría haber sido un sueño hasta que notó el vendaje en su cabeza, la manta limpia que lo cubría y los tenues sonidos de alguien trabajando afuera. Curioso, se levantó, cuidadoso con cada movimiento, y salió al porche. Lo que vio lo hizo detenerse. Aisae ya estaba en el campo, con las botas hundidas en la tierra carbonizada, su cuerpo ligeramente encorvado mientras se movía entre las hileras con metódico propósito. El campo era un desastre de tallos ennegrecidos y ceniza, pero Aisae no estaba allí desesperado. Se movía. Trabajaba con una pequeña pala en la mano y una bolsa de lona andrajosa colgada del hombro. Inspeccionaba los daños con la precisión de quien no tiene tiempo para lamentarse. Se agachó para revisar la tierra en ciertas zonas, arrancando raíces que aún pudieran estar vivas, rompiendo las tuberías de riego derretidas para reemplazarlas más tarde, rescatando lo poco que se podía salvar. Alexander dio un paso más. Entró al patio y vio a dos ancianos, quizás vecinos, recogiendo la carrocería de su coche destrozado, con la carrocería retorcida y ennegrecida, el emblema apenas reconocible. Trabajaban sin quejarse, como si hacer lo necesario fuera motivo suficiente. Uno asintió a Aisae, quien levantó la cabeza el tiempo justo para devolver el gesto antes de continuar rastrillando los escombros de la hilera más cercana. Tenía hollín en la cara, sangre en la manga por los cortes del día anterior y un fuego silencioso en la mirada que dejaba claro que ya había aceptado la pérdida y que ahora seguía adelante. Alexander permaneció en silencio, atónito. Había visto a hombres reaccionar con furia por mucho menos. Había visto demandas presentadas por arañazos en la pintura,
Había visto a hombres adultos gritar por las fluctuaciones del mercado que no podían controlar. Pero aquí estaba un hombre que acababa de perder lo único de lo que dependía para mantener a su hija en la escuela, para tener un techo sobre sus cabezas. Y aún así eligió el trabajo en lugar de la amargura. Aún así eligió plantar de nuevo. Asir finalmente notó que Alexander lo observaba y se acercó, secándose la frente con el dorso de su muñeca. «Ya estás despierto», dijo, tan tranquilo como siempre. «¿Te sientes mejor?» «Sí», respondió Alexander en voz baja. «Mejor, gracias a ti». Dudó antes de continuar, mirando el campo. «No esperaba que ya estuvieras aquí afuera». Isaías se encogió de hombros, no con crueldad. «No puedo deshacer lo que se quemó, pero sí puedo descubrir lo que aún sigue vivo». Se quedaron juntos por un momento, mirando los daños, las crestas de hollín que marcaban el lugar donde alguna vez hubo cultivos, altos y esperanzadores. «Este campo», dijo Isaías en voz baja, se suponía que sería todo. Matrícula, comestibles, pagos de préstamos. Ahora tendré que encontrar otra manera. Alejandro sintió el peso de esas palabras asentarse como una piedra en su pecho. Y aún así Isaías no le había pedido nada. Ninguna culpa, ninguna exigencia, ningún enojo, solo una verdad tranquila entregada como un hombre que entrega el clima de la mañana. Isaías se inclinó nuevamente, quitando el mantillo ennegrecido para revelar un trozo de verde que de alguna manera había sobrevivido. «No todo ardió», murmuró. «Esta esquina se salvó. Quizás lo suficiente para replantar con lo que tengo ahorrado. Ya es tarde en la temporada, pero me las arreglaré». Miró a Alexander, pero no con una mirada acusadora, sino con algo más difícil de soportar. «Gracias». Alejandro apenas podía sostener su mirada. Se aclaró la garganta, sin saber cómo responder, sin saber cómo soportar el peso de lo que este hombre había perdido por su culpa. «Haré arreglos», dijo torpemente, «para que el seguro del coche quede cancelado. Pagaré por lo que hice». Isaías meneó la cabeza suavemente. «Ese coche ya se fue. No hay nada que arreglar allí, y no voy a dejar que este campo muera solo por un incendio. Tengo una hija que está a punto de ser la primera de la familia en pisar un aula universitaria. Ese sueño aún vive. Encontraré una manera». Alejandro se quedó congelado. No tenía palabras. Solo una creciente certeza de que este hombre había salvado más que solo su vida. Le había mostrado algo que había olvidado que existía, honor sin expectativas, resiliencia sin resentimiento, y sabía, tan seguro como alguna vez había sabido algo en su vida, que ese no era el final de su historia. Cuando Isaías regresó al campo y reanudó su trabajo, Alejandro regresó tranquilamente a la casa. Encontró un trozo de papel, sacó un bolígrafo del cajón de la cocina y escribió 5 palabras que le parecieron totalmente inadecuadas, pero honestas. «Gracias. Regresaré pronto». Dobló la nota y la colocó debajo de la taza favorita de Aisae en la mesa de la cocina. Luego se fue, desapercibido, con el campo quemado a sus espaldas y algo ardiendo en su pecho que nada tenía que ver con el fuego. Habían pasado 3 días desde el amanecer del incendio cuando Alexander Reed desapareció sin nada más que una nota escrita a mano y una promesa. Isaías no esperaba que regresara. No precisamente. Dobló el papel, lo metió en su Biblia entre el Salmo 126 y una carta de la oficina de becas de Helena y volvió a trabajar. Aún había tierra que cuidar, aunque la mayor parte se había convertido en hollín y silencio. Había rescatado lo que pudo, reconstruido la línea de irrigación con tubería de repuesto, plantado plántulas de final de temporada en la única esquina que no se había quemado y pidió favores para obtener semillas de segunda mano. No fue suficiente. No sería así, pero era lo que tenía, e Isaiah Carter nunca había sido el tipo de hombre que se detenía solo porque las matemáticas no funcionaban a su favor. Era justo por la tarde cuando se escuchó el ruido. Primero el suave chirrido de los neumáticos sobre la grava, luego el crujido de las pesadas ruedas rodando más allá de la cerca. Isaías estaba encorvado cerca de la bomba del pozo,
con los codos hundidos en tornillos oxidados y el sudor trazando líneas por su sien. Lo oyó, pero no levantó la vista de inmediato. La gente se perdía aquí todo el tiempo, pensando que el camino de tierra podría conducir al pueblo. Luego un segundo motor se unió al primero, luego un tercero. Cuando se enderezó, rozándose las manos con los jeans, pudo verlos. Vehículos nunca vistos antes estaban estacionados a lo largo de su cerca. 2 todoterrenos negros y largos, un camión de plataforma que transportaba lo que parecía una reluciente pieza de maquinaria futurista y un sedán plateado que no estaba hecho para el polvo de Kansas. La puerta del sedán se abrió y salió Alexander Reed. Esta vez tampoco iba vestido como un multimillonario. Sin traje, sin gafas de sol, solo vaqueros, una camisa blanca con las mangas arremangadas y la misma mirada en el rostro que aquella mañana. Osías lo había sacado del fuego. Los ojos de Asia se entrecerraron y dio un paso lento hacia adelante, luego otro, como si no estuviera seguro de si ese momento era real o solo una alucinación transmitida por el calor. Dijiste que volverías, murmuró principalmente para sí mismo. Luego, más fuerte, incrédulo. No pensé que hablaras de esto pronto. Alexander esbozó una leve sonrisa, luego se hizo a un lado e hizo un gesto hacia atrás. No pensé que lo creerías a menos que trajera la prueba conmigo. La mirada de Isaías siguió el movimiento y se congeló. Sobre la plataforma, sujeta con precisión, se encontraba una cosechadora nueva, elegante, de acero inoxidable, impecable. Junto a él, en el segundo camión, había cajas marcadas con códigos de serie y pegatinas de marcas que Isaías solo había visto en catálogos. Equipos de riego solar, sembradoras automáticas, herramientas tan avanzadas que no podía nombrarlas. Detrás de eso, 2 hombres salieron del todoterreno con planos, y una mujer con chaleco ya estaba desplegando un conjunto de documentos sobre el capó de su camioneta, señalando el granero y dibujando medidas en el aire. Ninguno de ellos llevaba traje, pero todos se movían como profesionales, eficientes, exactos, y todos estaban allí para él. Isaías dio un paso atrás, abrumado, con la respiración atrapada en el pecho como si alguien le hubiera quitado el aire. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, la pregunta cruda y desigual. Alejandro lo miró directamente a los ojos. Es tu nuevo comienzo. Caminó lentamente hacia Isaías, cada palabra deliberada. Compré el terreno que rodea tu propiedad, todo el terreno. Parte pertenecía a propietarios ausentes, parte estaba arrendada por el condado. Ahora es tuyo. Todo. Te transferiré la propiedad completa al final del día. Mañana vendrán equipos para restaurar el granero y construir un nuevo almacén para el equipo. Esa es tu nueva cosechadora. Y allí, señaló la pila de cajas, es un sistema completo de agricultura de precisión. Lo mejor que se puede comprar con dinero. Aisae lo miró sin palabras. Sus manos, manchadas de tierra y agrietadas, se crisparon ligeramente como si no supieran a qué agarrarse. ¿Por qué?, logró preguntar apenas en un susurro. Alexander se acercó. Porque me salvaste la vida y no pediste nada a cambio. Porque destruí tu cosecha y te preocupaba más mi seguridad que tu propia pérdida. Porque cuando desperté en tu casa, no vi compasión. Vi fuerza. Vi a un hombre intentando cumplir la promesa que le hizo a su hija, cueste lo que cueste. Y porque esta tierra, sueña, importa. Sia bajó la mirada, intentando recuperar la compostura, pero sus ojos se posaron en el campo, en lo que quedaba de él, y en las hileras donde había replantado, aún frágiles, pero vivas. Luego volvió a mirar las máquinas, la gente, la magnitud de lo que se alzaba ante él, y por primera vez en años. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No se la secó. Alexander metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Y esto, dijo, es una beca completa de 4 años para la Universidad de Chicago para Helena. Matrícula, alojamiento, libros, todo. Sin préstamos, sin solicitudes. Sin trampa.
A Isaías casi le fallaron las rodillas. Tomó el sobre como si fuera de cristal y fuego, y lo sostuvo contra su pecho con ambas manos. Miró por encima del hombro hacia la casa. Alina estaba de pie en el porche, descalza, paralizada, con las manos sobre la boca. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ninguno de los dos dijo una palabra. No tenían por qué hacerlo. Alexander puso una mano en el hombro de Isaías. Esto es tuyo. Ahora. Todo ello. Sin ataduras. Solo un agradecimiento por salvar más que solo mi vida. Me recordaste lo que importa. Isaías exhaló, tembloroso, y finalmente dijo, ni siquiera sé cómo decir gracias por algo así. Alexander sonrió suavemente. Entonces no lo hagas. Sigue plantando. Y así, en medio de un campo que una vez había quedado reducido a cenizas, rodeado de máquinas que llevarían su trabajo hacia el futuro, Isaías Carter permaneció inmóvil. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez le habían dado el espacio para soñar sin límites. Pasaron 3 meses y la tierra comenzó a cantar de nuevo. La rosa que una vez había ardido bajo el peso de las llamas ahora se erguía alta y ordenada, impecables soldados verdes que se extendían hacia un cielo azul de Kansas. La nueva cosechadora se movía como un sueño, suave, precisa, silenciosa en su eficiencia, e Isaías había aprendido a manejarla él mismo. Ahora cada engranaje y palanca le resultaba natural. El sistema de riego ronroneaba de fondo, alimentado por paneles solares que Alexander había instalado cerca del granero, que había sido completamente reconstruido con revestimiento de acero y aislamiento resistente a la intemperie, lo suficientemente resistente para resistir las tormentas y el tiempo. Ahora incluso había una oficina, una pequeña, escondida al lado del almacén de semillas, con un escritorio, una línea de internet confiable y una impresora que Elena había instalado antes de irse. Porque Elena había salido una luminosa mañana de septiembre con la mochila al hombro y lágrimas en los ojos, no lágrimas tristes, sino lágrimas de las que llevan un orgullo demasiado grande para el cuerpo que las contiene. A Isaías la había llevado él mismo hasta la Universidad de Chicago, con los papeles de la beca cuidadosamente doblados en la guantera y su nombre ya impreso en la puerta de un dormitorio a 3 estados de distancia. Ella le había besado la mejilla antes de entrar, presionó su frente contra la de él y susurró, «Me diste el mundo entero, papá». Él no había respondido. Su garganta estaba demasiado apretada y su corazón demasiado lleno. Él simplemente asintió y la observó caminar hacia la vida que se había ganado. Ahora las mañanas eran más tranquilas, más solitarias a veces, pero llenas de propósito. Isaías se levantó antes del sol como lo hacía su padre y caminó por el campo con su termo de café en la mano. Ahora hablaba en voz alta, a veces como solía hacerlo su viejo, como si el maíz pudiera oírlo. Le habló a la tierra, a Miriam, a Dios, y a veces, sin darse cuenta, a Alejandro, que no había regresado en persona desde aquel día, pero cuyo impacto quedó reflejado en cada tabla del nuevo granero y en cada hilera de perfecto y brillante verde. Sus equipos seguían manteniéndose en contacto por teléfono y su fundación enviaba actualizaciones. Pero Isaías sospechó que el multimillonario había ofrecido lo que podía y se hizo a un lado, dejando que la tierra y el hombre que mejor la conocía hicieran el resto. Una mañana en particular, Isaías estaba parado en el borde del campo lejano, tomando café y observando una familia de ciervos pastando a lo largo de la línea de árboles. Detrás de él, el viento cambió y oyó pasos sobre la grava, medidos, deliberados, familiares. No se giró de inmediato. Esperó hasta que los pasos se acercaran lo suficiente para que el silencio entre ellos se sintiera natural. «Te dije que siguieras plantando», dijo la voz de Alexander, cálida y baja. Isaías se giró y una sonrisa se extendió lenta y amplia por su rostro. Y así fue. Se estrecharon la mano como viejos amigos, como hombres que habían compartido algo más que palabras o contratos. Alexander observó el campo con silenciosa reverencia, admirando las líneas rectas, las hojas saludables, el destello del rocío que reflejaba la luz de la mañana. «Es hermoso», dijo. Isaías asintió.
Es mi hogar. Entonces caminaron juntos, pasaron junto al granero, pasaron junto al nuevo cobertizo de trabajo donde Isaías había comenzado a enseñar a algunos niños del vecindario cómo manejar equipos agrícolas, porque devolver, había dicho, era simplemente un tipo diferente de cosecha. Alexander preguntó por Elena, e Isaías sacó su teléfono para mostrar una foto de ella radiante junto a un microscopio, su bata un poco grande y su confianza aún mayor. Ella va a curar algo algún día, dijo con un orgullo tranquilo que no necesitaba exageración. Antes de que Alejandro se marchara, se quedaron una vez más en el borde del campo. Miró a Isaías y le preguntó, ¿alguna vez piensas en esa mañana, en el incendio, en la pérdida? Isaías miró hacia la rosa lejana, ahora dorada por su temprana madurez, mientras el viento las empujaba como una bendición. Todos los días, dijo, pero no con dolor. Ese fuego limpió lo que no se podía salvar, hizo lugar para algo mejor. Alexander sonrió ante eso. Es curioso cómo a veces el peor día de tu vida resulta ser el comienzo del mejor. Se quedaron en silencio un rato más, solo dos hombres y la tierra entre ellos, conectados no por la riqueza o la historia, sino por un momento de gracia inesperada. Mientras el auto de Alexander se alejaba, Isaías permaneció allí, con sus botas firmemente plantadas en la tierra y su corazón lleno de una manera que ninguna sequía, ninguna deuda o ningún desastre podría secar jamás. A su alrededor, el campo de maíz susurraba al viento y la granja se erguía alta detrás de él, esperando a la muchacha que algún día regresaría, no solo como una hija, sino como el legado que había construido con fuego, con fe y con la simple y duradera creencia de que la buena tierra, como los buenos hombres, siempre encuentra la manera de volver a crecer. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.